y cuenta con un diplomado en volcanología en la Universidad de Kagoshima, Japón. En sus inicios ha trabajado en la Dirección de Geología Regional en empresas mineras como Candente Records, Río Alto, Maco, Inesa. Ha participado en procesos de exploración de etapas iniciales, grassroots, hasta etapas avanzadas, factibilidad, principalmente en depósitos tipo pórfidos de cobre y oro, molinero, epitermales de alta, baja sustracción de plata y depósitos tipo Mississippi Valley, MBT. Bueno, dar la sugerencia a todos nuestros participantes que durante la presentación, por favor, mantengan el micro y la cámara desactivada para poder realizarlo de manera fluida. Ya al finalizar la conferencia, daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales se sugiere que prendan el audio en ese instante, pasen la pregunta respectiva, o puedan utilizar el chat y escribirlo también. Y nada más que decir, ingeniero Jesús, le doy el pase para que podamos dar inicio. Bueno, muchas gracias, Dietrich. Agradezco la invitación y a los organizadores del Student ESG Chapter de la Universidad Nacional del Altiplano por la invitación que me han hecho y la oportunidad de brindarles esta charla. Voy a empezar hablándoles sobre el Perú, ¿no? El Perú es uno de los países más ricos en recursos naturales y donde ocurre pues un número importante de yacimientos de metales preciosos y metales base. Y es ahí la importancia de continuar explorando dentro del territorio con la finalidad de promover inversiones y asegurar que los recursos actuales sean incrementados y continúen a largo plazo. Por otro lado, debo también comentar que el INGEMET ha elaborado un mapa de franjas metalogenéticas y una extensa base de datos que está a disposición, y eso es algo maravilloso porque cualquiera puede ingresar y disponer de esa información. Entonces, en este mapa se aprecia la distribución de los yacimientos y ocurrencias de minerales, no solo por su asociación metálica, sino también por su relación en edad de las rocas, ¿no? Entonces, uno ya puede tener una guía y una perspectiva regional partiendo de esos datos. Por lo tanto, nosotros como geólogos debemos estar familiarizados a reconocer las evidencias para lograr el propósito que es encontrar y definir ocurrencias minerales. Debo manifestarles también que no soy especialista e investigador en yacimientos tipo MBT, pero como geólogo de exploraciones que me considero, he participado en estos últimos años en la exploración de yacimientos MBT, en los proyectos como Sharipaico y Cañón Florida. Entonces, puedo contarles parte de mi experiencia, los criterios básicos aplicados durante ese tiempo y que son esenciales para lograr los resultados esperados. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar la charla de hoy, que es criterios geológicos en la exploración de yacimientos tipo MBT en el Perú. ¿De dónde viene el nombre MBT? Bueno, este término es básicamente en inglés Mississippi Valley Type, que inicialmente fue utilizado en referencia al conjunto de depósitos sin plomo localizados en la cuenca del río Mississippi al este de los Estados Unidos. Los depósitos de tipo Mississippi Valley son cuerpos de sulfuros epigenéticos estratificados
y alojados en carbonatos, compuestos predominantemente de esfalerita, galena, óxidos de hierro, como pirita y marcasita. Y como elementos, digamos, de ganga, minerales de ganga, la calcita y la dolomita. Por su importancia económica, estos depósitos han sido el foco de estudio, en lo que existe una extensa literatura al respecto, relacionados a este tipo de yacimientos, y que abarcan pues temas de geología, temas geoquímicos, estructurales, entre otros, y está disponible en las redes, ¿no? Los distritos totales de este conjunto de yacimientos pueden representar varias docenas de depósitos individuales. Por ejemplo, los distritos de Pinpoint y Upper Mississippi Valley contienen más de 80 distritos y casi 400 depósitos. Entonces es un número bastante significativo. Acá una lista de los depósitos. A ver, voy a poner acá el puntero para que me ayude. Acá una lista de los principales yacimientos de tipo Mississippi Valley en Estados Unidos, por ejemplo, en orden de importancia, y que ustedes probablemente van a encontrar en la literatura cuando quieran buscar o tener información de referencia. Por ejemplo, el Viburnum Trend South Missouri, el True State de Missouri, Kansas, Oklahoma, Illinois, Kentucky, de flúor, zinc y plomo, y así. Bueno, son como 11 depósitos muy conocidos. En el resto del mundo, Canadá también es un país donde alberga importantes yacimientos de tipo MBT. Están el Pine Point, Polaris, Daniel Civic, Gates River, Dennis Harbor, entre muchos otros que también pueden encontrar en la literatura. En Australia y en Europa también hay registros de este tipo de yacimientos. En el Perú también se tienen a lo largo de una franja que alberga importantes yacimientos de zinc plomo y que se extiende desde Abancay, más o menos en el paralelo 15 de latitud sur, hasta la región de Amazonas en el norte. Inclusive podría pasar al límite fronterizo ingresando por Ecuador, ¿no? Es importante dentro del grupo Pucará, que es la franja San Vicente Oxapampa, la franja Tarmatambo Xalipaico y la franja Utjubamba Boncarán, acá en el norte. Como lo dije anteriormente, el Perú posee una riqueza geológica y de recursos naturales con una extensa variedad de yacimientos, incluyendo a este tipo de depósitos, y uno de los principales, sin duda, y muy importante referente es San Vicente, ¿no? Que, dicho sea de paso, opera desde los años 70. Bien, ahora nos preguntamos cómo se forman estos yacimientos MBT. El ambiente de formación de los depósitos MBT se encuentran en rocas carbonatadas de agua poco profundas y de plataforma. La mayoría son encontrados en antearcos orogénicos, donde las plataformas carbonatadas tienen conexión hidrológica con cinturones orogénicos. Por lo tanto, en el contexto tectónico compresivo, es decir, se forman en contextos tectónicos compresivos por subducción. La formación de los saltos estructurales implica la constitución de un importante gradiente topográfico que permite establecer el flujo de fluidos meteóricos entre las partes más elevadas tectónicamente y las cuencas de antepaís asociadas. En cuanto al transporte de fluidos,
son producto de procesos hidrológicos de gran escala. Los depósitos son acuosas, salinas, calientes, que en temperatura baja. Para entender un poquito mejor, este modelo explicaría más adecuadamente, y es el más aceptado, en cuanto al flujo de fluidos controlado por la gradiente topográfica o gravedad conducida hacia las periferias de cuencas. Las salmueras ricas en cloruro son transportadas por infiltración de aguas meteóricas hacia profundidades y van tomando temperatura y velocidad de transporte. Por lo tanto, van lixiviando los metales base del orógeno para luego ascender como fluidos hidrotermales y depositarse en las plataformas carbonatadas, especialmente en aquellos niveles con alta permeabilidad. La reacción de los fluidos hidrotermales con los niveles impermeables con alto contenido de materia orgánica produce una trampa de azufre reducido, precipitándose así los sulfuros de zinc y plomo. ¿Cuáles son las características de los MBT? Principalmente ocurren en secuencias de origen sedimentario carbonatados, las dolomías. Las rocas encajonantes, que son las rocas encajonantes principales, ¿no?, las que hospedan a la mineralización. Y una de las características de estas dolomías tiene que tener un grano grueso. Y este es como dije, este es uno de los controles principales. La mineralización es epigenética, principalmente con sulfuros de zinc y plomo, en las formas de esfalderita y galena principalmente. Estos minerales pueden estar acompañados de sulfuros de hierro, bita, marcasita, y además están presentes carbonatos como la calcita y la dolomita. Localmente pueden tener entre 70 menor a 200 grados centígrados. Muchos distritos, los depósitos pueden estar acompañados por hidrocarburos en la forma de bitumen, ¿no? La morfología de los depósitos es muy variada y consiste en mantos de reemplazamiento, pueden ser masivos, abandeados o como relleno de cavidades de origen kárstico, pero también suceden como cuerpos subverticales, a manera de aprovechar los conductos abiertos generados por las fallas. Los distritos suelen estar formados por varios depósitos de pequeño tonelaje, menores a 2 millones de toneladas, hasta más o menos 20 millones de toneladas, y con leyes que en promedio pueden ir hasta el 10%, ¿no?, de zinc plomo. La distribución de los depósitos está controlada por unidades estratigráficas definidas, así como los límites litológicos, cambios de fases, porosidades, zonas de Cart, estructuras como fallas, fracturas, cabalgamientos, brechas de colapso por disolución de los mismos carbonatos y brechas tectónicas, o también por la combinación de todas esas características, ¿no? Genéticamente nunca están asociadas a rocas ígneas, no tienen una afiliación con rocas ígneas intrusivas. Más bien se asocian a regímenes tectónicos, compresionales y extensionales. Olvidé mencionar acá
las alteraciones se da como disolución, recristalización y brechamiento hidrotermal. Podrían estar asociadas y desarrollarse también silicificación y hidrolitización. La silicificación es en menor proporción, débil, pero se puede presentar. Esta figura acá muestra la ley tonelaje para los depósitos MBT y para los depósitos exhalativos sedimentarios. Las líneas diagonales representan el tonelaje total del contenido de plomo y zinc. En la figura de acá abajo muestra la distribución de los depósitos tipo MBT en función de la edad versus el tonelaje. Y también muestra que los depósitos más conocidos en Estados Unidos, Canadá y entre otros se hospedan en rocas muy antiguas, ¿no? Desde el proterozoico inferior hasta el devónico. En el caso de Perú estaría Triásico superior, Jurásico medio, ¿no? En las rocas del grupo Pucará. Bien, acá, ¿qué es lo que tenemos? Estamos mostrando un perfil de cuenca esquemática donde en la zona favorable para la formación de los cimientos MBT se ubica en esta zona. Corresponde a una zona ligeramente subsuperficial, poco profunda, donde existe una variación de energía dentro de sus ambientes y por consiguiente la formación de sus distintas texturas que determinarán las condiciones para alojar los metales y que luego se precipitarán. Esto es muy importante. Es muy importante porque cuando nosotros estemos chequeando en el campo, haciendo el mapeo, la descripción de las rocas, tenemos que ser minuciosos en cuanto a la descripción de cada característica de los afloramientos. Y vamos a notar que las rocas cambian de textura, cambian de aspecto, y eso es lo que tenemos que tener en consideración para luego nosotros idealizarnos y ponernos en un perfil esquemático como este, de tal forma que nos va a guiar, nos va a conducir en qué zona estamos para continuar buscando o descartar la zona, ¿no? Las fases de rampa somera o plataforma, que viene a ser la zona favorable para la mineralización, que es esta, consiste de una alternancia de grainstone, waxstone, grainstone, patchstones, donde se forman los oolitos. Estas terminologías las vamos a ver más adelante, a qué se refiere. Entonces, esto varía lateralmente, ¿no? Tiene sus diferencias y concentraciones de acuerdo a la ubicación en esta plataforma. Entonces, hacia la parte del continente más pegados a esta zona, se tiene el desarrollo de vaporitas, y algunos ambientes más de calma, más finos, donde pues ahí se desarrollan las fuentes salinas. Como les digo, es importante tener en cuenta este gráfico para cuando estemos describiendo en el campo las texturas, y esto nos va a ayudar muchísimo. También algunos organismos fósiles son generalmente encontrados, y esto también nos ayuda y nos indica a ubicarnos en el ambiente o subambiente que estamos. Y por ejemplo, en la zona litoral se hallan foraminíferos, ¿no? Se hallan branquiópodos, asterópodos, trilobites, esponjas, etc. Otro aspecto importante es las texturas en sí. Es importante estar familiarizados con la clasificación de texturas, y para ello es necesario conocerlas y aplicarlas en el campo. Existen hasta 2 o 3 clasificaciones muy conocidas y utilizadas para este tipo de
depósitos. La clasificación de Dunham, por ejemplo, que le da importancia al tipo de textura y que se basa en la proporción relativa entre las partículas y la matriz, sin considerar la presencia o no del cemento, ¿no? De esta forma, si no hay matriz, la roca se denomina un grainstone. Si tiene más de un 90% de matriz, se le denominará un mudstone. Entonces, mucho va a depender de la constitución de los componentes de la roca. Entonces, por ejemplo, acá un mudstone es una roca muy cerrada, de grano muy, muy fino, y pues no va a ser favorable para que los fluidos hidrotermales con metales se depositen. Más bien un padstone o un grainstone, que van a ser rocas más porosas, con espacios abiertos, o una matriz que puede ser disuelta por los mismos fluidos, va a ser más propicio para que los fluidos mineralizantes y los metales se depositen acá. Y es en realidad el padstone y el grainstone, en esencia, son las rocas que hospedan la mineralización en los depósitos de MDT. Luego se tiene a los boundstone, que son este tipo de texturas bandeadas. Los componentes originales se encuentran ligados durante la sedimentación y pues contienen también organismos que pueden ser corales, algas, entre otros, y que posiblemente de este tipo de textura parte a la textura tipo cebra, ¿no? Es para analizar un poco más. Adicionalmente a esta clasificación se le añade algunas descripciones de la clasificación de Klovan. Estas se refieren más que todo al tamaño de grano, que tal vez en la literatura ustedes encuentren las descripciones de Radstone, Flowstone, Framestone, que están relacionadas al tamaño de grano, ¿no? La otra más importante clasificación es la de Folger, que principalmente define sus términos en función del tipo predominante de grano. Es decir, que las que más peso le da es al tipo de partícula. Y va como prefijo, ¿no? Por ejemplo, si este es un bioclasto, ¿no? Que lo pueden ver acá. Y la matriz, bioclasto porque hay clastos acá de material orgánico. Y la matriz es oscura, fina, entonces va a ser una matriz micrítica. No, una matriz micrítica. En el caso de esta muestra de acá, que también tiene bioclastos, su matriz es esparítica, entonces va a ser una bioesparita. Y así ejemplos como los ovoides acá. Los ovoides tienen una matriz clara, claramente esparítica, entonces va a ser una oesparita. En el caso de los peloides, que son estos de acá, su matriz también es esparítica, es clara, cristalina, entonces va a ser una pelesparita. Y así, ¿no? En este caso es un intraclasto, porque hay una connotación de clastos mayores. Su matriz es clara, cristalina, y va a ser una intraesparita. Si fuese lo contrario, oscura, fina, sería una intramicrítica. Y así sucesivamente. Entonces, es así como se utilizan estas dos clasificaciones de texturas y son bien utilizadas en estos ambientes de depósitos MDT. Así que es importante que ustedes lo tomen en cuenta cuando vayamos a explorar el campo. Muy bien, pasamos a la formación de la cuenca Pucará, en contexto regional, un poco amplio, ¿no?
y también para conocer dónde están distribuidas los afloramientos del grupo Pucará. Digamos que hace más de 200 millones de años, durante el Triásico Superior, el mar ingresó por el norte, cubriendo un paleorrelieve irregular, controlado de bajos y altos estructurales, y que llegó hasta el sur-centro del Perú, y el cual se desarrolló hasta aproximadamente el Jurásico Medio, más o menos 160 millones de años, y en ella se depositaron secuencias de rocas carbonatadas pertenecientes al grupo Pucará, con extensiones verticales que pueden superar los 2.000 metros o más, y con variaciones laterales y verticales debido a los cambios de paleorrelieves y a los movimientos oscilatorios a los que estuvieron sometidos por tectónica, ¿no? Mediante tectónica de Horst y Graben y de basculamiento de bloques, las características del basamento es muy probable que determinaron el desarrollo de estas secuencias de grupo Pucará, controlándolo también en su ubicación y facies en los márgenes de la cuenca. Hacia los márgenes de la cuenca se representa, hacia este sector se representa una fase de secuencias evaporíticas y una zona de aguas poco profundas y de muy baja energía o zona Sakha. Y este es un mapa que representa los afloramientos del grupo Pucará, ¿no? Que se extienden desde el sur-centro del Perú hasta norte. Este grupo Pucará está conformado por 3 formaciones: la formación Chambará en la base, compuesto principalmente por calizas y dolomías gris oscuras en paquetes gruesos a medios, y sus grosores van desde los 800 a 1000 metros aproximadamente. Luego sobreyace la formación Aramachay, compuesto principalmente de limoarcillitas bituminosas intercaladas con calizas negras y margosas. Sus grosores pueden ir de 50 a 100 metros aproximadamente. Y encima de estas limoarcillitas bituminosas, que es la formación Aramachay, se encuentra sobreyaciendo la formación Condorcina, compuesta principalmente por calizas gris claras en paquetes medios, y sus grosores van de 1000 a 1300 metros de grosor. Muy bien, ¿qué se debe tener en cuenta antes de iniciar la exploración? Al inicio les había hablado que tenemos una fuente importante de datos, de base de datos y mapas, que es el Internet, ¿no? Toda esa información disponible, y adicionalmente publicaciones, boletines, informes técnicos, deben ser compilados, revisados y analizados con la finalidad de obtener datos precisos que necesitamos, ¿no? Adicionalmente a esto se tiene que utilizar otras herramientas como las imágenes de satélite. Con ellas se pueden hacer interpretaciones estructurales, regionales, que luego se pueden extrapolar con los datos disponibles de geoquímica, de geología, de superficie, entre otras. Entonces, la idea es que toda esta información se resuma y se definan áreas potenciales atractivas, definiendo áreas en todo el contexto regional, de tal forma que al final vamos a lograr tener un mapa geológico, estructural, geoquímico, con la data analizada. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho ese análisis,
hemos seleccionado las áreas de interés, nos vamos al terreno. Ya en el terreno, un dato que considero, un criterio que considero importante es conectarse con la gente local. Y esta gente tiene conocimiento sobre la historia de la zona. Por lo tanto, ellos siempre van a saber algo de la zona. Y es muy importante tener grandes oídos para escucharlos, preguntarles, indagar. Normalmente, y por referencia, los yacimientos en el Perú han sido encontrados por gente local. Y a referencia, porque el Perú, como historia, desde épocas incaicas, prehispánicas, hispánicas, ha sido ampliamente desarrollado. Entonces siempre va a haber indicios de alguna actividad o de algún canto rodado que los locales encuentran. Hay que reconocer y describir las secuencias de rocas y su posición estratigráfica. Es muy importante. Hay que reconocer y describir las texturas, estructuras y cualquier ocurrencia mineral. Se deben usar reactivos. En este caso, para el MBT, por ejemplo, un reactivo muy infalible es el Zinc-Zap, que es una mezcla de dos reactivos que sirve para definir la presencia de óxidos de zinc. El ácido clorhídrico también es un buen reactivo para determinar si es dolomía o si es caliza. Entonces hay que ir con estos elementos. De hecho, adicionalmente hay que ir con la picota, lupa y otros gadgets que tenemos como geólogos. En paralelo se realiza el muestreo, que puede ser sistemático, selectivo o aleatorio. Mucho depende del buen criterio del geólogo y del programa de trabajo que se haya establecido antes de ir al campo. Ahí pueden ver disponibilidad del presupuesto, otros factores, ¿no? ¿Qué más? Hay que verificar la geoquímica superficial, que si se tienen disponibles datos de superficie, hay que verificarlos, hay que ir al sitio donde están dando las anomalías, o hay que revisar las quebradas, bloques, cantos rodados, estar picando constantemente. Hay que seguir los niveles de dolomías. Si en algún momento no encontramos, pero tienen las características apropiadas, hay que continuar ese nivel para ver dónde hay cambios estructurales. Hay que identificar fallas, vetas, otras estructuras. En mi experiencia personal, había trabajado anteriormente en depósitos de alta y baja sulfuración y pórfido de cobre. Y estos, por su misma condición, relacionados a fluidos hidrotermales, relacionados a procesos magmáticos, presentan una alteración extensa, un halo de alteración bien llamativa, colores bien llamativos. Para el caso de los depósitos MBT es muy discreta. Yo pasaba desapercibido, decía todo está fresco y no pasa nada. Pero uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que picar la roca, estar constantemente viendo bajo la lupa los componentes. Y las alteraciones en este tipo de yacimientos es casi nada, es nula. La dolomía se confunde con una caliza y etcétera. Son pocos los casos que pueden tener un color llamativo. Más adelante voy a mostrarles algunos ejemplos. Muy bien. Como ya les mencioné, si tenemos una base de datos y lo hemos analizado y lo hemos procesado, lo más seguro es que hayamos obtenido unos mapas previos así como estos, ¿no? Entonces, esto nos va a servir bastante para guiarnos, para dirigirnos a las zonas que nos interesan. Un mapa con datos geoquímicos de una red de drenajes o de rocas en superficie nos ayudará a llegar
a los puntos que necesitamos llegar. Por ejemplo, acá se tienen datos de geoquímicos en Quebrada. El recuadro acá muestra la ubicación de las rocas carbonatadas, donde se hospeda, donde se aloja la mineralización en Xalitaico. Y pues previamente hicieron un muestreo en Quebradas. De hecho, arrojó anomalías en estos sectores. Entonces, esos definitivamente son guías. Cuando no conocemos, debemos guiarnos de datas previas. Un mapa geológico que muestre también la litología, la parte estructural es importante. Entonces, ¿en qué tenemos que centrarnos? En ocurrencia de mineralización, estructuras mineralizadas, en geoquímica de superficie, en bloques o rodados de las quebradas. Esto es bastante útil. Como les dije, hay que estar picando constantemente. Sobre un mapa geológico base, sea regional, local o digital, ir mapeando, ir marcando todas las estructuras que se van encontrando, ir anotando en la libreta todas las características que se vayan viendo. Es fundamental utilizar un GPS para colocar la ubicación precisa de las zonas más importantes. Y bueno, entonces con toda esa información pues vamos de lo grande, vamos yendo a la escala más local, más definida, ¿no? Se pueden construir también en base a datos geoquímicos algunas relaciones entre elementos que se acompañen el uno al otro, ¿no? Que sean relativos en proporciones, y se pueden hacer gráficas como estas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a dar algunos ejemplos y algunos criterios que han utilizado, por ejemplo, en San Vicente, y que es fundamental tener presente esto para explorar. Entonces, ya sabemos dónde y en qué rocas se encuentran los MDTs y cuál es su distribución en el Perú. Ya conocemos las texturas que se presentan en las diferentes fases y el medio donde se desarrollan. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, como San Vicente. Y San Vicente es un yacimiento estratoligado de sin plomo de tipo MDT que ocurre a nivel distrital, que tiene una extensión de aproximadamente 30 kilómetros por 1.5 kilómetros, o a veces, en algunos casos, puede llegar hasta los 8 kilómetros de ancho, y está controlado por un sistema de fallas de dirección norte-sur. Estas estructuras sirvieron también sirvieron como feeders para el paso de los fluidos mineralizados. Entonces, en la base tenemos al grupo MITU. Este grupo está conformado por capas rojas de origen sedimentario que se intercalan con algunos niveles de calizas micríticas, yeso y pelitas rojas. Encima se tienen a las series basales de la formación Chambará, que consiste de calizas chérticas intercaladas con niveles de dolomías y limonitas calcáreas hacia su parte media. Luego se tiene a las dolomías Sanjudas, que por cierto alberga algunos niveles o algunos horizontes de mineralización. Principalmente las dolomías son greenstone, con ovoides grises. También hay presencias de brechas hidráulicas, niveles fosilíferos de fases subtidales, intertidales. Luego pasa una secuencia de calizas
de calizas margosas, arcillosas, denominado Neptuno. Hacia el tope se tiene la formación Chambará, hacia el tope de la formación Chambará se encuentran los niveles de las Dolomías San Vicente, el mismo que alberga los cuerpos principales de mineralización de zinc plomo. Este es el paquete principal de los cuerpos mineralizados y que están siendo explotados, ¿no? Que están siendo operados. Luego se tiene a las calizas Guía Uncush, que vendría a ser la formación Aramachay, que está conformado por sedimentos pelíticos carbonosos, de calizas limosas, limarcitas carbonosas. Es un nivel muy característico y es un nivel guía. Y por último se tiene a las secuencias dolomíticas de la formación Condorcinga, con algunos horizontes incipientes de mineralización de zinc. Ese se vendría a ser el nivel guía. Ahora bien, los criterios utilizados para explorar San Vicente desde sus inicios están basados en la identificación de niveles de ocurrencia mineral a partir de cantos rodados. Esto porque, como les dije anteriormente, gente local caminando para cazar o para meterse hacia el bosque, encontraron rodados con mineralización de plomo. Ya posteriormente fue difundido y las compañías llegaron para enterarse y para buscar dónde estaba la fuente. Entonces se dan cuenta que es importantísimo conversar con la gente, preguntarles, porque ellos saben dónde hay de cierta manera. Entonces la historia de San Vicente fue así. Gente local encontró rodados de mineralización de plomo y es así como comenzaron las exploraciones por las compañías. En su primera etapa de exploración, los geólogos comenzaron a reconocer e identificar los afloramientos del grupo Pucará, principalmente las formaciones Chambará con las fases de Dolomías y la formación Aramachay con las fases guía, ¿no? De que son pelitas gris oscuras. Y eso es lo primero que hay que hacer, identificar estas secuencias. Luego, digamos que en una segunda etapa, y a más detalle, realizaron la tipificación de fases que incluyen la granulometría, el color de la roca, y de hecho esto han tenido que establecer unas tablas de clasificación. Dentro de ellas está la clasificación de Dunham, de Folk, y entre otras tablas que les ha servido para parametrar, para establecer parámetros de descripción. También ha tenido que ver mucho el grado de dolomitización y silicificación. También se definió las capas guías, la mineralogía y su paragénesis. También se realizaron travers sistemáticos, cortando todas las secuencias a lo largo de los afloramientos, con la finalidad de realizar levantamientos desde columnas estratigráficas y realizar la correlación de las mismas, ¿no? Y esto pues es importante, establecer esto desde un inicio para lograr definir las zonas más importantes y más posibles para albergar la mineralización. Es necesario hacer esto. Entonces, definitivamente hay que tener en cuenta el grosor de la unidad dolomítica, la cantidad y tipo de fracturación, la diferenciación entre la proporción de la granulometría
el greenstone grueso o el greenstone fino, la estimación y clasificación del contenido de esparita en las dolomías, el white sparitic dolomite, el gray sparitic dolomite. Hay tablas que ellos han establecido y sus índices respectivamente. La estimación del contenido de azufre nativo y el bitumen, el grado de dolomitización, las evidencias de disolución, como las zonas de brechas, por ejemplo, el color de la roca indicando el contenido de materia orgánica que puede tener. Mientras más blanca es menos contenido de materia orgánica, y mientras más oscura es más contenido de materia orgánica. Entonces, todos estos datos han servido para, de alguna forma, plasmar en mapas y que han tenido éxito en la exploración posterior. Este mapa, por ejemplo, corresponde a un mapa de isópacas como el que se muestra en las líneas, donde sigue y define el nivel Uncus o la formación Aramachay. Y este nivel, pues, está encima de los cuerpos mineralizados de San Vicente. Entonces, si se traza y se continúa hacia el noroeste o hacia el sur, lo más probable es que encontremos cuerpos similares. Entonces, son guías importantes y criterios que utilizar cuando estamos explorando. Es muy importante. Acá tenemos una tabla de códigos y representación gráfica que sirvió para clasificar y estimar la proporción de la dolomita esparítica blanca, White Sparry Dolomite, está abreviado como WSD. Y como lo dije, varía la tonalidad desde oscuro, W0, hasta W5, que es más claro, algunos niveles oscuros de materia orgánica. Entonces, las condiciones favorables para la mineralización, acá en este ejemplo, es determinada por la porosidad y el fraccionamiento de roca, y generalmente está en W2 y W3. Así también como determinar la granulometría es fundamental para predecir o encontrar nuevos horizontes mineralizados. Para el caso de San Vicente, las dolomías de grano grueso, ovoides, es el más favorable para la mineralización, este de acá. Bien, los controles de la mineralización en San Vicente. Hay dos controles importantes en esencia, que es el control litológico. En la foto superior se puede ver a un manto de facies monolítico permeable con mineralización, y tanto en el piso como en el techo unas fases de dolomías más finas, impermeables, que prácticamente están entrampando el flujo mineralizante. Este vendría a ser un control histológico de cajón. Y como control estructural se tienen a los mantos que presentan con contenido mineral a lo largo de fallas. Vea esta sección esquemática donde hay dos fallas importantes, la falla 1220 y la falla 860, que prácticamente están controlando los cuerpos mineralizados acá en este nivel San Vicente, pero también estas fallas están sirviendo como feeders, como paso de los fluidos mineralizando a lo largo de la falla en su vida. Es importante mencionar que los niveles superiores, como la caliza Uncus acá, que sirve como un nivel de trampa impermeable, no deja el paso hacia más arriba de los fluidos mineralizados. Bueno, ejemplos, hay
un montón acá en estos dos cuadros de control estructural y estratigráfico que definen la ocurrencia del mineral. Hay microfallas que suben y bajan en un sistema de microfallas, y también de fallas de bajo ángulo que posiblemente sean fallas de escurrimiento. Y acá también la concentración de esparita, que están siendo desplazados por estas fallas, ¿no? La estratificación está en este sentido. Acá otra falla controlando la mineralización, brechando la zona afectada hacia este sector, y con mineralización de sulfuros de plomo zinc. Otros ejemplos acá rápidamente, mostrando los eventos de la mineralización de esfalerita, hasta tres fases de mineralización en textura típica tipo cebra de este tipo de yacimientos. También la presencia de galena en las muestras, y pirita. Muy bien, vamos a pasar a Shalipayco. Shalipayco se ubica aproximadamente a 10 kilómetros al noroeste de San Vicente y está localizado en el distrito de Carhuamayo, en Junín. Shalipayco aún no es una mina. Posiblemente en los años 20 haya sido explotado de manera muy local y artesanal, porque hay indicios de minado, pero que en la actualidad es un proyecto aún, ¿no? Está en la etapa de factibilidad. Acá se tuvo en cuenta mucho ya los trabajos anteriores realizados desde los años 90, y pues mi experiencia ha sido conocer en este proyecto tipo de depósitos MDT. Lo primero que uno al llegar al proyecto es tener estas dos vistas espectaculares, ¿no? Todo está abierto, es un libro abierto, los afloramientos están ahí, es para simplemente caminar. En el caso de San Vicente hay cobertura vegetal bastante tupida, porque ya corresponde a un nivel de ceja de selva. Entonces, de acuerdo a lo que yo tuve experiencia en este proyecto, es primero toda la información disponible se ha tenido que revisar, compilar, analizar, tanto de sondajes, de muestras de superficie, mapas geológicos disponibles, secciones, y el paso siguiente pues es ir al campo y verificar en detalle todo lo que se ha registrado, ir familiarizándose con las rocas, con las texturas, con la mineralización, con los ensambles que presenta, con las estructuras, brechas, fallas y todo lo que se pueda mostrar en el terreno. También fue importante ver la definición de esta columna. De hecho, esta columna estratigráfica fue modificada en el transcurso, porque algunos otros detalles se plasmaron acá. Entonces, esta columna muestra la secuencia en la base del grupo Mitu, al igual que en el ejemplo anterior, y está conformado por capas rojas de sedimentos continentales, principalmente conglomerados y areniscas con niveles volcano-sedimentarios y en algunos casos con intrusiones menores. Luego se tiene el horizonte virgencita, que es un horizonte conformado por dolomías esparíticas gruesas, en el que ocurre un nivel mineralizado muy delgado, con ocurrencia de esfalerita, galena y pirita. Inmediatamente hacia arriba se encuentra un marcador estratigráfico
conformado por calizas negras chérticas y calizas mastón. Estas sirven de guía, por sus características sirven de guía para definir la continuidad y la posición estratigráfica donde estamos parados, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta este nivel. Luego, encima, tenemos una capa denominada horizonte inferior, de dolomía esparítica, gruesa, gris oscura, chértica, con nódulos y con niveles mineralizados de esfalerita, galena, pirita hacia el techo. Luego sigue un paquete más o menos de secuencias de calizas gris oscuras de tipo mudstone con nódulos de chert. Seguidamente hay un paquete de más o menos 150 a 200 metros llamado el horizonte intermedio, que es uno de los principales horizontes que alberga la mineralización. Este consiste de dolomías esparíticas de grano grueso, gris, con niveles de brecha hacia la base, y aquí se puede encontrar algunas estructuras tipo cebra, pero muy incipiente. También se pueden encontrar fósiles como crinoideos y bivalvos, hay cierta abundancia en algunos niveles, y la mineralización principalmente de esfalerita y galena. Hacia el tope, hacia el techo del paquete, se tienen dos marcadores importantes. Pasando este nivel de 150 a 200 metros, se tiene dos niveles marcadores guías. Estos son muy importantes porque en el campo son fácilmente identificables. Entonces, este marcador 1 y 2, que son dolomías esparíticas de grano grueso, gris oscuras, tienen un fuerte olor por descomposición orgánica. Estos representan guías importantes cuando estamos haciendo el mapeo y el seguimiento de los niveles mineralizados. En el medio de estos dos marcadores se tiene el horizonte resurgidora. Este es otro nivel que acá en la fotografía lo pueden ver. Tiene una longitud de hasta 3 kilómetros y un ancho de hasta 18 metros. Es bastante prominente esta estructura, este nivel, este horizonte resurgidora. Es bastante llamativo por la tonalidad, por el color que presenta. Su roca, o la roca hospedante, es una dolomía esparítica gruesa, con niveles de dolomía mudstone, y la mineralización es esfalerita, galena y smithsonita, óxidos de zinc, ¿no? Principalmente. Hacia el techo, hacia el techo de la formación Chambara se compone de una sucesión de calizas grises mudstone y escasos niveles de dolomías esparíticas gruesas con incipiente ocurrencia de mineralización de zinc plomo y algunos casos con óxidos de zinc como smithsonita. Y finalmente sobreyace la secuencia de calizas mudstone gris oscuras de la formación Aramachay. Este es el nivel guía en San Vicente. Encima continúa la secuencia completa con la formación Condorcinga, que son calizas grises, claras, en paquetes más finos y medios. Entonces, ¿qué se tiene acá? Un modelo en 3D realizado en Leapfrog. Esta herramienta es una herramienta muy necesaria y muy útil, que actualmente está siendo utilizada. Pueden ver cómo es que se proyecta desde superficie en profundidad en base a datos de perforaciones
y cómo estarían los niveles mineralizados y los mantos y las capas de rocas que van en dirección, en este caso, suroeste, y las zonas que no han sido testeadas, ¿no? Que no han sido perforadas. Entonces, con este modelo y basado en una geología superficial bien hecha, con las descripciones y una interpretación con los datos de perforación, es posible predecir, es posible pronosticar dónde podemos cortar mineral. Entonces, es básico, ¿no? Con la información de superficie bien establecida, se plantea dónde vamos a perforar. Una vez que estamos perforando, debemos estar controlando el avance de la perforación con logueos rápidos, descriptivos de cada corrida, identificando los niveles guías que ya les acabo de describir. Vamos controlando eso. Si vamos encontrando el nivel marcador 1, entonces ya podemos predecir que vamos a encontrar el horizonte resurgidor a unos metros más abajo. Si vamos encontrando el nivel marcador 2, entonces ya podemos predecir que el horizonte intermedio a unos metros ya vamos a encontrar. Es importante tener en consideración también las zonas de falla, porque pueden desplazar los paquetes o pueden estar plegados, repitiéndose la secuencia. Es muy importante tener en cuenta, en principio, la descripción de cada tipología o litología de cada secuencia. Entonces, una manera de controlar eso es a través de los logueos rápidos, de las anotaciones que se tengan que hacer. En Shalipayco, el control estructural relacionado a la mineralización está dado por fallas norte-sur y noreste-suroeste. De hecho, el control estructural regional vendría a ser el control andino, ¿no? Que son fallas de sobreescurrimiento, pero que también han servido como ductos de fluidos mineralizantes porque se han reactivado, y al momento de reactivarse se han generado fallas transversales de esta dirección, noreste o norte-sur. Acá algunas fotografías mostrando las texturas principales de los bancos mineralizados. Se tiene, por ejemplo, la textura de bolitos de una dolosparita greenstone, que están aún bien conservados. Podrán notar la redondez de los granos con espacios vacíos, que si, por ejemplo, en estos momentos hay un pulso de flujo hidrotermal y pasa por esto, definitivamente los metales se van a alojar en estos espacios vacíos, ¿no? O también pueden ser removilizados el cemento o la matriz. Este es un ejemplo del horizonte resurgidora. En este caso se tiene la mineralización de esfalerita diseminada de color marrón acá, esfalerita rubia, con pocas veces con varitina, pero más es con yeso y relictos de olíticos conservados. Acá es otra muestra de la mineralización masiva de esfalerita con galena, rellenando, por supuesto, microespacios o la porosidad secundaria. En este caso, el yeso acicular cristalizado con esfalerita en sus espacios. Esto, por ejemplo, es un aumento casero que nosotros hacemos con la lupa y la cámara del celular. Se puede apreciar claramente y registrar así para ponerlos en los logueos, en el cuaderno de anotes. Y este es otro ejemplo de un pentacrino que ha sido totalmente reemplazado por esfalerita en una dolomía greenstone. Muy bonita muestra. Acá podemos ver la esfalerita diseminada en la roca porosa.
Y acá una zona, posiblemente una brecha cracker asociada a una zona de falla. En los espacios se rellenan con esfalerita rubia fina, mineralizada, ¿no? Es muy bonitos ejemplos. Otros ejemplos de pseudobrecha, rellenando en sus espacios la esfalerita rubia, con clastos de dolomita greenstone gris clara. Otra muestra acá con brecha evaporítica. Se observa la transición de una brecha a una pseudobrecha evaporítica, y que esto puede reflejar los cambios de proporción de los sedimentos carbonatados a minerales evaporíticos. La extensión de estos sedimentos podría variar de unos centímetros a metros o inclusive a mantos grandes, ¿no? Acá se tiene una brecha Krakel asociada a brecha tectónica. Esta asociación es muy común y juega un rol importante en proveer el acceso de los fluidos mineralizantes en la roca huésped. Se ve cómo la esfalerita está invadiendo a través de los espacios generados por la brecha. Y sería acá una dolomía porosa, posiblemente una zona de fase Zapca, evaporítica, que representa los niveles del manto resurgidora. Podría ser que los poros pudieron estar rellenados con minerales evaporíticos que posteriormente fueron removidos durante la diagénesis. Eso es una interpretación. Lo más importante es hacer una buena descripción de los componentes, de la estructura de las rocas. Al final, una interpretación con los datos juntados, colectados, vamos a poder acercarnos a una interpretación, pero fundamentalmente mi recomendación es hacer una buena descripción. Eso es infalible, es una buena descripción de las rocas en los cuadernos de López. Pasamos al ejemplo de Cañón Florida, que está ubicado en el departamento de Amazonas, al norte. Vemos acá igual la columna establecida, un tanto modificada también de la previa columna que se hizo años anteriores. Y, como verán, la mineralización también se encuentra dentro de la secuencia de la formación Chambará, y particularmente en los niveles de dolomías de grano grueso. Entonces, se van dando cuenta que los cuerpos mineralizados de este tipo de yacimientos se da más en la formación Chambará. Veamos el caso de San Vicente, el caso de Charlipaico y ahora Cañón Florida. Bien, en la base de esta columna se tiene igual al grupo mítico, al grupo Mitu, característico de molasas rojas, conglomerados y sedimentos continentales. Luego se tiene la base del grupo Pucará, donde se ha identificado cuatro fases, comenzando con una intercalación de calizas de dolomías beige mudstone con laminación planar dominante. Luego pasa una secuencia de dolomitas gris de facies greenstone esparíticas, con presencia de bioclastos, de bivalvos. Hay presencia de pentacrinos, gasterópodos, con niveles de facies radstone, y este nivel contiene mantos mineralizados y que le dominan el horizonte Florida. Entonces acá
hay dos marcadores importantes en este paquete, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Esto nos ayuda también, como en los casos anteriores, a encontrar, cuando se está perforando, a encontrar los niveles y a seguir los niveles guías en lugares donde no conocemos muy bien la secuencia de roca. Luego se tiene a una secuencia de mastodon estratificados finamente, ¿no? que ya se proyecta hacia el techo. Al final sobreyacen las secuencias de la formación Aramachay, que son típicamente limarcitas gris oscuras, calizas, bituminosas, con algunos detritos de cuarzo y fósiles de amonites en sus paquetes. Ahora bien, es importante que definamos estas secuencias. En la figura de acá, en la sección, vemos una serie de fallas que están sistemáticamente ploteadas. Entonces, es importante definirlas estas, buscando los niveles guías, describiendo las rocas mineralizadas, no mineralizadas, y los niveles favorables, los sistemas de fallas que controlan la mineralización. En este caso, en Cañón Florida, los que tienen dirección norte, noreste y también oeste y noroeste, estas estructuras definen y sirvieron como alimentadores de los fluidos hidrotermales. Entonces es importante seguir ese patrón de sistema de fallas, es importante seguir la secuencia de las rocas. Acá la mineralización en Cañón Florida se da principalmente por esfalerita, galena, algunos sulfosales de plata y como ganga la pirita masiva y en algunos casos la marcasita. Ocurre también mineralización en óxidos, que por lo general se asocia a smithsonita, y óxidos de fierro, ¿no? Que están más asociados a las zonas de falla, porque los óxidos se generan por percolación de aguas meteóricas y los sulfuros resistentes se van oxidando. Entonces acá hay un nivel de óxidos, pero que más está pegado hacia las fallas. Tenemos algunas muestras acá que muestran la coquina, el radstone, que son el marcador principal que ocurre tanto arriba en el techo como en el piso de la zona mineralizada del paquete principal. Tenemos la esfalerita diseminada irregularmente, inclusive dentro de estos mismos mitología. Acá se muestra un testigo con sulfuros de plata, sulfuros de plomo y zinc masivo, asociado a una zona de falla. Su estructura más o menos es subvertical. En este sector tiene una textura muy incipiente, tipo cebra, relacionada a una dolomita Paxton, con mineralización de plomo zinc muy diseminado finamente en los dos ejemplos. Hacia este sector se tiene una pseudo brecha porosa que podría tener componentes de brecha evaporítica. Muy bien, entonces los controles de mineralización, habiendo visto los ejemplos de San Vicente, Chalipayco y Cañón Florida, se resume que hay que
tener en cuenta que para que se formen los depósitos de zinc, plomo y plata, deben conjugarse tres aspectos muy importantes, ¿no? Como el control litológico. Deben ser necesariamente dolomías esparéticas de grano grueso, el greenstone, o líticos, y dolomías esparíticas también de grano, en algunos casos de grano fino. Debe haber niveles orgánicos bituminosos que actúen como rocasello, en este caso la formación Aramachay, o algunos otros niveles menores, como los marcadores que hemos descrito anteriormente. Dentro de esto, del control estructural, mencionamos también el control estructural. Entonces, el control litológico, pasamos al control estructural. Fallas y fracturas es otro aspecto que juega un rol en el desarrollo de la mineralización, porque sirven como conducto de los fluidos hidrotermales. Define también la geometría del depósito. Y por último, como ingrediente esencial sería el fluido hidrotermal, que a la larga son fluidos salinos que se mezclan con ácido sulfúrico, transportando iones metálicos y depositando el zinc, plomo, plata, entre otros sulfuros de hierro. Con todo lo visto, para explorar los yacimientos tipo MLT, tenemos que tener en cuenta, hay que buscar afloramientos del grupo Pucará, hay que, sobre todo, las formaciones Chambaraya y Amachay, identificar los niveles de dolomías con las características ya descritas. Hay que tener presente la alteración hidrotermal en los CMT, son muy discretas y muchas veces pasan desapercibidas, se confunden con rocas frescas, y hay que identificar estructuras de brechas, fallas, zonas de karst, y otras que nos puedan dar indicios de mineralización. Muy bien, eso sería todo por esta charla. Con gusto responderé las preguntas. Okay. ¿Me escuchan, ingeniero? Sí, lo escucho, Dietrich. Creo que está un poco de eco, pero alguien no lleva su audio. Bueno, mi micrófono está en altavoz de la laptop. No, eso no está normal, ingeniero. Ahora sí. Bueno, primeramente, excelente presentación, ingeniero Jesús. A nombre del SEG Student Chapter de la Universidad Nacional de Plano, expresarle la gratitud por esta magnífica presentación que el día de hoy nos ha presentado y extender la invitación para futuras ponencias con su persona. Al igual, finalizando el tema del COVID, podemos realizar un curso de manera presencial, y más aún si es mejor con uno de nuestros egresados, un hermano mayor para nosotros. Muchas gracias por la consideración. Ok, a ver, chicos, vamos a empezar con las preguntas. Por favor, si sería, pueden prender su audio para poder realizarlo de manera más fluida. Muchas veces escriben y estamos descifrando, ¿no? Por favor, Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes, te escucho. Muy buenas tardes, ingeniero. Primeramente, felicitarlo por tan magnífica presentación. He quedado, la verdad, muy impresionado por todo el potencial de los MBT. Mi pregunta viene actualmente, bueno, a mi parecer estos yacimientos son pocos los que afloran en el Perú, ¿no? Porque especialmente están en el grupo Pucará. Y he leído bastante que Amazonas actualmente es un departamento como blanco para buscar
este tipo de depósitos, sea el caso de Bongará, ¿no? Y con sus tres cuerpos, Bongarita, Mina Grande, Mina Chica. Y para su consideración, para criterio suyo, ¿qué departamento, aparte de Amazonas, cumpliría con requisitos para explorar ese tipo de depósitos? Mire, como he mostrado en el mapa de distribución de las rocas del grupo Pucará, habría que seguir esos afloramientos. En el departamento de Amazonas, como bien lo dijiste, hay un distrito de ocurrencia de este tipo de yacimientos. Entonces, la proyección hacia el sur no se registra. Entonces, yo pienso que hay que continuar haciendo la exploración hacia los departamentos adyacentes, en proyección y siguiendo las secuencias del grupo Pucará, especialmente los niveles inferiores, como la formación Chambará. Entonces, yo creo que basado en ese criterio, sería cuestión de seguir. En primer lugar, las rocas del grupo Pucará, y donde no se registran antecedentes como lo que sucede ya en las zonas muy conocidas, como es en la zona de San Vicente, La Merced, ¿no? Y Xalipayco. Entonces, yo creo que seguir ese tren de rocas y ocurrencias posiblemente lo hayan. He escuchado, por ejemplo, en la parte de la central, en Pingo María, en la parte de la cueva de la lechuza, donde se da este tipo de estructuras. No estoy seguro si mineralización, lo más probable es que sí, pero sí se da este tipo de estructuras tipo febra. Hay existencia de niveles de dolomías gruesas, paquetes favorables para llegar de yacimientos. Así que hay mucho potencial por explorar. El criterio principal es seguir la base de la formación de la Ingeniero, si se puede una última pregunta, por favor, si será factible. Ingeniero, y bueno, también he leído que Bongará los cuerpos se han interceptado a bastante profundidad, puesto que en el 2017-2018 se trabajaban, ¿no?, estas minas, pero se ha dejado de trabajar por la caída del precio del zinc y porque no han podido quizá encontrar más mineral. Y si estos yacimientos se encuentran a mayor profundidad, ¿qué criterios estaría usted para explorarlos, ¿no? Porque obviamente ya han sido descubiertos los que están aflorando. Bongará en sí no conozco, está al norte de lo que llamamos Cañón Florida. En realidad, anteriormente también se llamó Bongará, pero para que no haya confusión, Nexa Resources denominó Cañón Florida, que está al sur del proyecto Bongará. No conozco específicamente este proyecto, pero el ejemplo de Cañón Florida y puede profundizar si es que hay controles naturales que están digamos, controlando los paquetes y haciendo que bajen o suban los horizontes mineralizados. En realidad hay mucho potencial en la zona. Muchas gracias, ingeniero, y una vez más agradecerle por tan magnífica presentación. Esperamos tenerlo en Puno para un curso presencial. Muchas gracias, ingeniero, y éxitos. Muchas gracias a ti por las preguntas. Ok, continuamos con las preguntas. Alguien de mí. Pueden prender su audio de manera normal y hacer las respectivas preguntas si tienen dudas. Bueno, hay una pregunta en el chat, ¿no? De Anderson, que nos dice: ¿cómo influye la textura más o menos fina en el tenor de estos tipos de depósito?
¿Cómo influye la textura fina en este tipo de yacimientos? Esa es la pregunta. Exacto. Bueno, la textura fina, generalmente, si es muy fina, como los niveles de la formación Aramachay, definitivamente van a jugar un rol importante en actuar como sellos, como rocas que entrampan los fluidos mineralizantes que vienen de abajo. Entonces van a ser más o menos como rocas impermeables, no va a pasar, y van a jugar un rol de trampa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es respondiendo a la pregunta. De hecho, la granulometría, la textura gruesa, es como una esponja, porque va a ser grano soportado y va a tener espacio para que los fluidos con metales se deposite allí el mineral. Excelente. Otra pregunta. Sí, ¿alguien ha activado su audio, Normal? Aunque creo que nadie. Bueno, continuando con la pregunta de Luis Guillermo. ¿Qué elementos Pathfinder existen en estos tipos de depósitos? ¿Qué elementos Pathfinders? Sí, Pathfinder, elementos guía. Pathfinder. Elementos guía. Los elementos guía, que es la dolomita. La dolomita es el elemento del mineral más predominante como guía para explorar estos yacimientos. La dolomita, la calcita, el manganeso también podría estar, de hecho, podría ser una guía en la búsqueda. Como sabemos, los metales, los sulfuros de plomo son muy pesados, y entonces no tienen mucha movilidad, ¿no? Por su misma condición. Entonces, yo pienso que la dolomita, la calcita, son los elementos que pueden guiar, y más que todo que están en horizontes, de seguro vamos a encontrar lo que buscamos. Ok, otra pregunta de Renzo. Luz nos dice, a veces dándole las felicitaciones y si podría compartir las diapositivas. Ok, Joseph Luna Javier nos pregunta, ¿estos tipos de yacimientos en Perú están asociados a yapiros salinos? No te escuché, Dietrich, por favor, ¿podrías repetir? Ok, ingeniero. ¿Cuántos tipos de yacimientos en Perú están asociados a diapiros salinos? Sí, es probable. Cañón Florida es probable, muy probable. No está bien estudiado, en realidad. Ahí hay que hacer un estudio más detallado, más inclusive con inclusiones fluidas. Es posible que esté relacionado a diapiros salinos. Cañón Florida puede ser un ejemplo porque su morfología del mismo yacimiento tiene una forma curvada, positiva. Entonces se piensa que puede estar relacionado con estas estructuras de diapiros. No estoy seguro, no podría decir más detalles de esto. Ok. Continuando con las preguntas. Ok, Kevin Ramos nos hace la pregunta. ¿Cómo se forman las texturas tipo cebra? ¿Y esa textura se presenta en el proyecto Chalipayco? Como he mencionado, las texturas cebra en el proyecto Chalipayco son muy débiles. En realidad no es tan fuerte
como lo que ocurre en San Vicente. Entonces, este es posiblemente, al inicio de la presentación, cuando les mostré las texturas, había una textura Boundstone, de una laminación tipo ritmita, que ocurre en fases muy calmadas, de plataforma muy calmada, donde no hay mucha energía. Entonces se va depositando elementos pesados, orgánicos, intercalados. Entonces se piensa que ahí podría formarse la textura cebra. En el caso de Shalipayco, como digo, no es muy fuerte realmente, hay muy escasa la textura. Ok, continuando con la siguiente pregunta de Kevin también. Los depósitos Mississippi Valley se encuentran en el Pucará Oriental. ¿Usted cree que en el Pucará Occidental tiene potencial para desarrollar estos tipos de depósitos? Wow, es una buena pregunta. No sabría responder con exactitud esto porque no se registran ejemplos, más bien motiva a hacer exploración en ese otro extremo de la cuenca, ya que las condiciones podrían ser similares. Una zona de plataforma o con las condiciones en las que se formaron hacia el lado oriental. Entonces, pienso que es motivo para continuar explorando en esas regiones occidentales. Ok. Luis Cruz hace la pregunta. En el análisis de estratigrafía secuencial, ¿existe una relación de mayor porcentaje de zonas mineralizadas en función de estas? No entendí la pregunta, ¿podría repetir? Okay. En el análisis de estratigrafía secuencial, ¿existe una relación de mayor porcentaje de estas zonas mineralizadas en función a la estratigrafía secuencial? En mi experiencia en Shalipayco no hemos hecho una estratigrafía secuencial, digamos, minuciosa. Es posible que en San Vicente se haya hecho porque, de hecho, la información que hay es más extensa, con mucho más perforaciones y también con labores. Entonces se ha podido extraer un detalle bastante grande para definir la secuencia de fases. En el caso de Shalipayco, a nivel de exploración, en los testigos y en superficie, se ha definido de acuerdo a las texturas y la granulometría, pero bien claro relacionado a la mineralización. Entonces yo creo que amerita un trabajo más de detalle y especializado en Shalipayco, ¿no? Continuando con la pregunta de Ben Acuñán, nos dice, estos depósitos suelen aparecer encajonados en series carbonatadas. ¿Existen en Perú algunos depósitos que encajan en secuencias silicoclásticas? Adicional, ¿pueden tener abundante cobre los depósitos MBT? En secuencias silicoclásticas no, acá en el Perú al menos no, como hemos visto, me refiero a silicoclásticas areniscas, ¿verdad? Más está en niveles carbonatados en el Perú, pero ejemplos como en Estados Unidos, tal vez en Europa sí lo hay, o sea, sí hay registro de niveles silicoclásticos. El cobre
puede ser un elemento accesorio que puede ser encontrado en algunos distritos. En Shalipayco, por ejemplo, hay mineralización de cobre, pero muy menor, muy ínfima, que está más relacionado a estructuras de falla tipo vetas, donde se muestran los cuerpos más masivos y posiblemente relacionados a eventos de mineralización posteriores, porque recordemos que un depósito mineral tiene muchas fases de mineralización. Entonces es posible que en las últimas fases ocurran esta precipitación del cobre. Ok, continuamos con la pregunta de Gustavo. Nos dice, ¿los nódulos de Schertz se pueden considerar como minerales guía en los MBT? Como niveles estratigráficos, la abundancia del Schertz, para el caso de uno de los ejemplos que puse, no sé si es para Shalipayco o para Cañón, Florida, perdón, es un nivel que nos puede servir de guía, la abundancia del Schertz. No necesariamente puede indicarnos la mineralización. Vayamos más directamente a los marcadores, aquellos que están, digamos, próximos a las zonas ya conocidas con mantos mineralizados. Porque estos niveles de Schertz pueden estar lejos, estratigráficamente, sea en el piso o en el techo, pueden ubicarse lejos de los mantos mineralizados. Entonces no necesariamente pueden ser guías directas, pero sí marcadores indirectos. Ok. Edgar Quispe nos dice, ¿la presencia de fluorita en algunos depósitos MBT tiene algún indicativo respectivo a la mineralización, temperatura o simplemente es un mineral asociado? Es un mineral asociado, porque recordemos que la halita, la fluorita, el yeso, se forman en las zonas de vaporita, pues, ¿no? Entonces, tienen asociación por la misma condición de los fluidos que migran hacia abajo y arrancan los minerales, porque son soluciones hipersalinas. Entonces hay asociación con la halita. Ok, alguien más que quiera vender su audio. Gustavo nos dice también, los nódulos de Schertz se pueden considerar como minerales guía. Creo que esa pregunta ya la respondí, pero bien. Ok, Alex Aldair nos dice, la pregunta es, ¿cuáles son las reservas que se manejan actualmente en el proyecto de Shalipayco y con qué ley de zinc? ¿A qué se debe la presencia de azufre nativo en la mina San Vicente? Ok. Los recursos actuales en Shalipayco superan los 28 millones de toneladas y con leyes en promedio de zinc que van de 5% de zinc y 0.1 a 1% de plomo, con algunos créditos de plata, por supuesto. En cuanto a la presencia de azufre nativo, bueno, es un elemento que está en el medio marino. Entonces la concentración de azufre es un importante para interactuar con los fluidos que traen los metales.
Entonces, el azufre juega un rol importante en la depositación y precipitación de los minerales metálicos en San Vicente y en cualquier otro yacimiento tipo MBT en el Perú y en el mundo, ¿no? Ok, una otra pregunta, compañeros. Pueden prender su audio o pueden dejarlo en el chat. Ingeniero, alguna recomendación para los nuevos geólogos que estamos saliendo recién de la universidad a este gran mundo de la geología? Bueno, mi recomendación para ustedes es que continúen haciendo este tipo de charlas en principio porque están en la carrera de la formación y que pronto van a terminar esa etapa de formación y luego van a pasar a la etapa de la práctica y de la inclusión hacia sus centros de labores donde vayan. Entonces, mi recomendación es que continúen haciendo este tipo de charlas y felicito a ustedes, a Dietrich y todos los organizadores